Hoy, hoy es la clase número 16 de esta ceremonia de amarre de tilma, ¿sí? Esta ceremonia de amarre de tilma justamente nos lleva a este trabajo que les acabo de decir. Como introducción lo traje a colación esta parte, pero yo quisiera un poquito aterrizar esta imagen que les muestro el día de hoy. ¿Tiene mucha relación? Sí, tiene mucha relación con lo que les acabo de decir. Como ustedes pueden ver, la imagen que tenemos aquí para mí es algo muy importante. ¿Qué interpretación le podemos dar? Muchísimas, muchísimas. Algunos me decían, pues esta imagen representa al hombre infiel, ¿no? Al hombre que pues está con dos personas, ¿no? De la energía femenina. Le digo, puede ser, pero va más allá. Si nosotros lo traemos, muchos de nosotros, en algún momento, digo muchos de nosotros porque de una u otra forma la mamá es la mamá, ¿eh? La mamá es la mamá y siempre va a estar ahí, ¿no? Las mamás siempre, aunque su hijo sea el malo, sea el que haya cometido los errores, siempre lo van a estar, siempre lo van a estar protegiendo, ¿no? Siempre lo van a estar, híjole, pero bueno, siempre va a estar, lo va a estar cubriendo la mamá a su hijo. ¿M? Tiene dos hasta tres significados esta imagen. Vamos a describirlo físicamente, ¿sí? Tenemos de ofrenda a una serpiente como ofrenda. Recuerden que la serpiente representa en el Tezcatlipoca, ¿a dónde encontramos esa serpiente? En nuestra parte, en la parte sexual, masculino y femenino. La lagartija que la lagartija que es también parte, está en la parte de la parte sexual, pero la lagartija se refiere más a los genes, a la herencia genética que traemos nosotros de nuestro papá y de nuestra mamá, que al unirse, por lógica, tenemos que llegar a través de ese portal que es nuestra madre biológica. Eso representa la lagartija, eh, que es el Huespalin, ¿no? Huespalin. Pero en este caso, la serpiente realmente representa esa parte sexual. Vamos a interpretando un poquito la parte sexual, representa a la serpiente como esas serpientes que necesitan el calor, la calor del sol. En sí, ellos son seres con la sangre fría. A eso representa, a eso se puede interpretar que en la parte sexual necesita, pues ahora sí, esa motivación para poder generar, o sea, esa excitación se genera. En sí solo, no, pero sí se genera. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente ahí, si nosotros entendemos el poder de la serpiente, las cualidades de la serpiente, podremos entender el significado de esta imagen. La última imagen que estuvimos estudiando tienen la serpiente aquí en la parte.
de la cabeza, tanto la mujer como el hombre. Pero en este caso, encontramos a esta energía, ¿verdad? A esta energía interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente está el dilema en que los que tengan esta energía, por ejemplo, aquí tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La mujer 12 y tenemos aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 y 12. Ojo, tengamos en cuenta que el hombre aquí está en medio. 12 y 12. Aquí son las dos mujeres que tienen el 12, ¿sí? Y ahorita me van a ayudar a ustedes. Esta energía masculina en su parte sexual tiene justamente esa serpiente. Su cuerpo está pintado todo de color gris, el color jade. El color jade se deja fluir, se deja influir, se adapta. Eso también hay que saberlo interpretar, ¿no? Adaptarse. Ahora, en el cuello, él tiene un collar justamente con dos yoyotli, con dos cascabelitos, que es la armonía. ¿Tiene un buen oído? Por supuesto, tiene un buen oído. También, si nos damos cuenta, esta parte está pintado de color rojo, desde acá hasta acá y el cuello. Lo que nos está diciendo que él sabe empoderar la voz con la mente, la comunicación. Esa comunicación muy interesante, ¿sí? No está conectando mente con corazón, no. La palabra, la expresión con la mente. Y ahorita vamos a ir atando todos estos argumentos y ustedes me van a ayudar si gustan. En el oído, sabe seleccionar información importante, limpio y puro. Hasta ahí. En la parte de la nuca, en la cabeza, él tiene precisamente un atado de carrizos. Tiene un atado de carrizos. Él a la vez tiene precisamente un pequeño, un pequeño punzón que lo está atravesando como chimali. Hasta ahí. ¿Se acuerdan en el chimali quién están en el Tezcatlipoca? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes? Coscacuautli, ¿qué más? ¿Quién más? Coscacuautli en el chimali. Y en las flechas, Miquisli e Itzcuintli, ¿no? Aquí debajo de las flechas está Miquisli, en la parte de arriba está Itzcuintli. Ojo, también está en el mismo Chimali, llegamos a encontrar a Tochli. Tochli, la fertilidad. ¿Mm? Ahora bien, aquí tenemos algo, tenemos a una mujer
totalmente desnuda, miren, con su quechemil, ella lo voltea a ver y él le toca el seno, ¿no? Justamente cuando nosotros crecemos, nos alimentamos del seno de nuestra madre, ¿sí? Lo que actualmente a veces decimos que es ese mamitis, ¿no? Pues le decía que en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, pues nuestras mamás nos sobreprotegen como hombres. No, 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 mi hijo no hace esas cosas. No, mi hijo es el más bueno del mundo, ¿no? Ahora bien, dentro del otro lado tenemos a una mujer que realmente es la primera interpretación, que realmente, ¿no? Lo atrapa y le dice, a ver, ven para acá. Debes de entender una cosa, ¿sí? Inclusive, inclusive él no la ve de frente, porque sabe que no está cumpliendo con su deber. La mujer está abrazando a un quetzal y le está mostrando estas dos lesnas, uno de hueso, uno de maguey. Su vestimenta de la mujer es totalmente femenina. Los colores de la mujer femenina empoderada, ¿sí? Inclusive, si pueden leer su rostro de ella, está como en esa posición de reto, diciéndole, a ver, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No? He ahí donde debemos de darles este consejo a estas personas que se van a unir. Miren, usted como hombre, ¿qué relación tiene con su mamá? Debe de entender que al momento de unirse usted con esta mujer, tendrá que saber que se une con responsabilidad para que usted se una a esta persona y, ojo, como tiene más influencia femenina, tienes que también darte a respetar, no manipularte. Recuerden que el cabello es una forma de percepción. Al momento de hacerle esto a la persona, la energía femenina le está diciendo como ese dominio, como ese control, pues, ¿no? Podemos decirle a la persona, ella sabe quién es una mujer femenina empoderada, ¿sí? Por lo tanto, tienes que cumplir con tu misión como hombre, como energía masculina, estar en esa misma sintonía. Nadie más, nadie menos. Pero lo tienes que vivir, lo tienes que forjar, ¿sí? El poder de tu mamá y el poder de esta mujer están fuertes, femenino y masculino, ¿sí? Inclusive la energía que le toca el seno, ella de una otra forma pone en ese contexto, en esa posibilidad de decir, híjole, pues yo me gana la emoción, ¿no? El sentimiento. ¿Por qué digo yo que es la mamá y la anciana? Vean, en esta parte, miren, si ustedes le observan, esta nada más, esta franjita, es como aquí el vientre,
un poquito flácido. Y tienen el vientre flácido las mamás que han tenido hijos, hijas. Porque claro que por lógica se estira su vientre y al momento de dar a luz, pues ya no queda lo mismo. Por eso es que podemos decir que es, aquí miren, es una anciana, pudiéramos decirlo. Esa es una parte, que de esa manera podemos interpretarlo. Ella no tiene nada que ver en esa relación, no la empodera. Si se dan cuenta, ella no tiene el taburete, el petlaocelo, el taburetito de ocelote. No, ella no lo tiene. Y esta mujer sí, miren, esta mujer sí. Y ella no pretende, en este caso, ella no pretende irse. Le dice, a ver, si nos vamos a juntar, aquí vamos a estar, vamos a trabajar juntos. En cambio, esta mujer se tiene que ir. ¿Se dan cuenta? Está dando un paso hacia adelante. ¿Mm? De esa manera, podemos explicarle a esta pareja, decirle, a ver, mi hermanito, tienes que aprender a que al momento de unirte, sí, no, no te vas a olvidar de tu familia, por supuesto que no, pero tienes que tomar las riendas de esta relación. ¿Mm? ¿Sí? No, no tan solo lo que te digan con la palabra, eso tienes que hacer, no. Tienes que unir corazón también. Por eso está pintado de gris, porque realmente no está empoderando las emociones, los sentimientos para que pueda vibrar. Esta mujer sentadita, empoderada, tiene a su quetzal. Ella es una Xochiquetzal. Ella es una mujer íntegra que genera todo ese pensamiento por las tres flores que tiene. Ayer hablábamos un poquito de las tres flores. Ahora bien, esa es una interpretación. Aquí también cabe mencionar, en esta relación podemos encontrar personas no muy afines, no muy afines, que esta persona, que este hombre, la otra interpretación, no sabe realmente qué es lo que quiere, ¿no? Tiene a la persona, pero está en busca de otra persona. Tiene, o sea, su pareja. Le podemos hablar esa parte de la promiscuidad, ¿no? Sexualmente es débil en ese aspecto. Por lo tanto, podemos decirle, mujer y hombre deben de tener en cuenta esta relación. Una de las formas que puede unir más su relación sería la sexualidad. Sí, es esa unión. Pero también deben de entenderlo, hablarlo y platicarlo. Sí, hablarlo y platicarlo para que puedan vivir en comunión y en unión. Y esta unión, este platicarlo, este vivirlo, este ponerse de acuerdo, ¿se necesita autodisciplina? Claro que sí. Por eso ponen la lesna de hueso y ponen la lesna de maguey, ¿sí? Al mismo tiempo, esta mujer está vestida aquí en su cuello, si se dan cuenta, podemos encontrar esta vestimenta de color rojo, su cuello. Si alcanzan ustedes a observar aquí donde está sentado, tiene precisamente al huexolotl.
No se ve totalmente bien marcado, pero aquí está su ojo, aquí está su plumaje. Y este es del quetzal, ¿no? Pero esta parte, en su sexualidad, en la parte de sus caderas tiene ahuecholotl, al guajolotito, ¿no? Es una mujer muy segura de lo que quiere, pero es necesario, como nos lo muestra aquí, saber hablarle, saber no tanto controlarlo, sino que ponerse de acuerdo, ¿no? De igual manera, si ustedes se dan cuenta, sus manos de este hombre, ¿no? Son el color, pues humano, ¿no? Color color de la piel, ¿no? Pero todo lo demás es color de chalchihuitl, de jade, pero nos representa esa parte, ¿no? De que es frío, no es, no es tan afectivo, pudiéramos llamarle de esa manera. Que los dos se pueden complementar, sí, pero es necesario trabajarlo muy bien y es necesario que los dos puedan poner sus objetivos, ¿sí? Es esa parte también cuando les decimos, no, es que no lo estás sacando de un sorteo, es que lo estás eligiendo y te estamos diciendo cómo puede funcionar esta relación. Tú estás, tú estás de acuerdo en trabajar con él, vas a trabajarlo de esa manera, ¿no? No sé si quisieran enriquecer un poquito esta parte de cómo empoderar. Bueno, su taburete es de 6 cuentas. Ella es la vibración, ¿no? La creación es del hombre. Ella es la vibración. Empezar a darle vida a esa relación, a la mujer, ¿no? ¿Habrá otra interpretación? Sí, hay otra interpretación, que es precisamente la que nos lleva a esta reflexión. La tercera interpretación es la mujer es la que llevaría la batuta en esta relación. La que le diría, a ver, ¿a dónde vas? Ven para acá. ¿En qué quedamos? Hay que hacerlo. Posiblemente diga la compañera, la hermanita, que diga, no, pues es que creo que así no. Tendrías que responsabilizarte de este trabajo. ¿Sí? ¿No? Bueno, no sé si alguien quisiera enriquecer esta imagen, que justamente tiene una rica interpretación. Ujú. ¿No? Es, bueno, si no hubiera ninguna otra interpretación, hermanitos, es una de las imágenes, ¿no? Muy poderosas, que alguien tenga 12, pero también, ¿verdad? Pueden decir, híjole, yo no quisiera esa imagen tenerlo, ¿no? Pero no tan solo es 12. Vean, del de color rojo, uno, 2, 3, 4, 5. De este lado, uno, 2, 3, 4, 5. A la mujer y el hombre que tengan 5 y 5, ahí está el trabajo. Pero también los del color amarillo, podemos encontrar aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la mujer, 2. 7 y 2, 9. El número 9, ¿sí? El número las cuentitas de color rojo son 10. Las grises son 5. Puede ser que sean 5 grises y 5 rojos. Pues ahí está, ¿no? Entonces, a lo que yo les puedo comentar, ¿verdad? O podemos sumar estos que están aquí, ¿no? 5 grises y 2
Dos amarillos serían 7. Y aquí también 7. Alguien que tenga 7 y 7, ¿sí? Que serían los 14. Ahora bien, todo esto podemos enriquecerlo. A veces es difícil aceptarlo, porque siempre queremos, que sea todo fácil, ¿no? Que si se hace en armonía, todo esto estaría en armonía. Miren, entonces son 4. Tenemos que trabajar con esta ciclicidad. Estos 4 astros, también tenemos a los del Sol, ¿sí? Y no con esto vamos a decir, no, nada más los que tienen esta energía son los que les puede llegar a pasar esto. No, todos estamos expuestos, ¿sí? Bueno, ese es un poco, ese es lo que vimos, la clase muy reciente, lo que les decía, las serpientes lo tienen en la cabeza. El de la clase del día de hoy es este que vemos aquí, ¿verdad? La temática del día de hoy es este. Un poquito quise hacer la introducción con el otro, que pusimos. Quise poner en contexto con lo que les platicaba al inicio de la clase, antes de empezar la grabación, que este tipo de personas son tan frías que pueden llegar a quedar su energía en esos espacios y seguir contaminando, ¿no? Este tipo de personas, hombres y mujeres, por el color gris, ¿sí? Es ese color de jade que se puede transformar y puede quedar su energía en ciertos espacios. ¿Mm? Bueno, entonces tenemos aquí una imagen muy hermosa. Tenemos a una energía femenina y masculina, ¿verdad? Que entre los dos trabajan ciertas cualidades, ¿sí? La numeración que podemos llegar a encontrar, la numeración que podemos llegar a encontrar, miren, 5 y 6, 5 y 6, 11, ¿no? 5 y 6, 11. La suma de las dos energías. Pero puede ser que sea 5 y 5 y 10, sí. 5 rojos, 5 grises, que es el jade, ¿no? Que es la limpieza también. Ahora bien, el hombre, tenemos ahí el hombre con una mano, no, y la mano no tiene garras, ¿eh? La mano es una mano humana, podremos decirlo, si lo queremos ver así, es un bracito humano en el molcajetito de jade, ¿no? Y este molcajetito de jade es como una ofrenda, la mano, lo que es todo el brazo, ¿sí? ¿Qué representaría esa ofrenda? Bueno, es la ayuda. El hombre siempre procura ayudar a los demás, pero sobre todo ayudar a que funcione en armonía la relación, ¿sí? La mujer, ella es el mismo sustento, ¿no? Tenemos ahí los 5 tamalitos, 5 tamales, igual su molcajetito y el color rojo, ¿no? La energía, la fuerza de voluntad de dar el sustento. Ahora, la mujer está sentada en un taburete, ¿verdad? Un asientito de color amarillo con 4 cuentas, al igual que el hombre. La gran diferencia, aquí la gran diferencia es que la mujer, si ustedes se dan cuenta, está sentada, pero los pies los mantiene fijos en la tierra. ¿Mm? El hombre, no. Vean cómo él está elevando sus piecitos. ¿Sí? Recuerden que también es esa dualidad.
Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. ¿Sí? Los dos están dispuestos a dar una ofrenda. Sí, los dos. Vean al hombre con su mano izquierda. Vean, ¿sí? Él da estas cuatro cuentitas. Uno, dos, tres, cuatro. En esta olla, en este vasija, ¿verdad? Que justamente es esta vasija con tela blanca. ¿Qué significa la tela blanca? Es la disciplina, es la pureza que uno puede entregar como hombre. Y ese lo está guardando, poniéndolo al centro. ¿Qué quiere decir? Dice, pues, mira, las cuentitas son de color amarillo, es el sustento, es el conocimiento, la sabiduría, es justamente la luz que puede mantener esta relación. Es un dar y recibir. Es un ganar, ganar. Tú ganas, yo gano en esta relación entre los dos. Que los dos estemos satisfechos, ¿no? Además de que en esta relación el hombre está dispuesto a proveer. Y proveer, no tan solo decir, bueno, pues aquí mira, traigo lo que vamos a comer, aquí traigo, mira, el dinero, aquí traigo todo lo necesario para que no nos haga falta en nuestro hogar. No, proveer es estar dispuesto a ofrendar tus sentimientos, tus emociones, tu energía, tu fuerza de voluntad, el hecho de entender que yo soy tú y tú eres yo, ¿no? Justamente lo que en la actualidad decimos que es la empatía. ¿Por qué les digo que es luz, que es empatía, que es disciplina? Vean sus cabellos, desde la energía masculina, sus cabellos son de color amarillo, de tonatio, ¿no? Además, aquí cerca de su oído, pueden ver ustedes, tiene un atadito de malinali. Ujú. Esa empatía, esa luz, esa armonía que él pregona, que él ofrenda, pues es una medicina el saber escuchar, el saber retomar lo más valioso que me diga la otra persona. Vean, por eso aquí en esta cuentita, miren, tiene el color blanco y tiene estas rayitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perdón, son siete. Son siete rayitas que pone. Recuerden que son siete carricitos los que utilizamos para pedir la información, ¿no? Entonces dice él, Tlamatilistli, Petlanilistli, Tlacayopatilistli, Yolchicaualistli, Xical Tlahuilolilistli, Tlalticpac Xochponcayolistli, Yoltetecuinilistli. Pero ¿por qué les digo? Es que él lo ofrenda. Vean las dos lesnas que tiene en su mano, de maguey y de hueso. ¿No? Estos como punzones nos hablan de una disciplina, nos hablan de un trabajo, nos hablan de decir, estoy dispuesto, ¿sí? Los que ya vivimos en esta unión, en esta relación, o hemos estado en alguna relación, sabemos, sabemos todo aquello que nosotros no es un sacrificio, sino que es una responsabilidad también, pues de mantener esa relación, ¿no? No es como el cuento de hadas que nos dicen, uy, se casaron y vivieron felices por siempre y para siempre, y no.
es un forjar, es un alimentar esta unión, como él lo está haciendo, lo está alimentando. Este contenedor es ese alimento de esta unión, porque la misma unión tiene vida, ¿no? Porque se convierten en uno, pero para alimentarlo, pues hay que abonarle, sí, decirle a los hermanitos que les llegue a salir esta imagen, no tan solo, ah, ya me uní, ahora ya, no, no, tienes que forjarlo, que te vas a encontrar sorpresas, sí, que desafortunadamente o afortunadamente, cuando inicia la relación todo es hermoso, pero después vienen esas sorpresas, que tiene ciertas preferencias por una comida, que no le gusta de hacer algunas actividades. Entonces todo eso se tiene que ir alimentando, platicándolo, resolviéndolo, ¿verdad? Pero siempre con empatía, como nos lo muestra aquí es el abuelito Tonatiu, justamente. Él es el abuelito Tonatiu. Dentro de su collar tiene un collarcito de jade con estas cuentitas de armonía, este hombre. Al mismo tiempo, en la cintura tiene un mashlat de color blanco, pero también tiene una parte del mashlat de color gris, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que debe dejar fluir su masculinidad. ¿Qué quiere decir que lo deje fluir? Bueno, que va a haber momentos pues adelante, ¿no? Como esa agua que respeta, dice, bueno, empiezo para acá, le doy vuelta. No, no, precisamente lo tengo que derribar ese obstáculo, no, poco a poquito. Nos habla de eso. Al ser empático, híjole, pues no me gusta el hábito que tiene esta persona, pero poco a poquito la puedo ir convenciendo que eso pues debilita, que eso no conviene a la relación, ¿no? Entonces, de esa manera, poco a poquito podemos irlo guiando. Ahora bien, vean en su oído, porque este es un tocadito que tiene de su cabello, pero aquí en su oído vemos todo de color amarillo, ¿no? Empoderado, conocimiento. Es muy inteligente, sabe escuchar, sabe conectar el oído con lo que dice y aquí el empoderamiento, mire, ¿verdad? Con lo que tiene que hacer, la disciplina. El hombre en su tocadito podemos encontrar dos cuentitas de jade. Estas cuentitas de jade nos hablan de eso, ¿no? Del tonal y del nahual, femenino y masculino, ese jade que precisamente es transformar, fluir, todo aquello que sí conviene, pues trabajarlo, hermanitos, ¿no? Decirle de esa manera. Ahora, en esta parte, ¿verdad? Encontramos dos plumitas de águila, vean, miren, dos plumitas de águila. Por eso les digo, pues es este tonatio, ¿no? Tiene una flor de, miren, jade, color azul, rojo y amarillo. Jade es fluir, adaptarse, ¿no? Pues me tengo que adaptar a la persona, ¿sí? Rojo es con fuerza de voluntad. Amarillo, con inteligencia. Y dos plumas, bueno, no. La gualtonal, femenino, masculino, y todo eso debe de ser medicina, por supuesto. Si tengo que ponerle fuerza de voluntad, tiene que ser una medicina para la relación. Sí. Vean, ahora en su tocadito, aquí en la parte de arriba tenemos una lesna de maguey enorme, 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 vean, enorme. Y bien empoderado, miren, de color rojo. Sí. Y aquí en la frente, pues tiene al gran Quetzal, lo espiritual también. Y veamos que la mujer en su tocadito
Tiene las dos, una lesna de hueso y una lesna de maguey. ¿No? Y él lo tiene en la mano, o sea, en su actuar, en su transformación. Ujú. El hombre. Los dos, tanto la mujer y el hombre, tienen, tienen atonatio, vean, tienen 5 tonalmeyos, 5 emanaciones de rayos de luz, ¿sí? El 5 pues es la transformación, es el volar juntos en libertad, no en libertinaje, ¿eh? En libertad, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ofrenda la mujer? En este caso, esta mujer que ustedes ven aquí es una mujer muy empoderada, súper empoderada, femeninamente podremos decirlo. Vean estas conchitas que tiene, que es de Tlazolteotl. Esas mismas conchitas con círculos blancos y el color negro representan a Mictlancióhuatl. Estas franjitas que ustedes ven de color rojo, ¿verdad? Representan a Xipetote. Me decía un hermanito, oye, pero Xipetote, ¿qué es? Es energía masculina. ¿Cómo sabes? Xipetote es masculino. ¿Es femenino? Y entonces, pues, ¿por qué está en el rumbo de la energía femenina? Dice, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es Xipetote? Les digo, es una energía que no tiene sexualidad. Es una energía que está presente en hombres y mujeres, ¿sí? Dice, pero ¿por qué lo ponen con el rumbo de las mujeres? Bueno, en primera, las guerreras, las representantes del cambio, de la transformación, y que están dispuestas a ofrendar su propia vida para este cambio, son las mujeres, al dar, al dar luz, al dar vida a otra vida. Ujú. Ellas son las representantes de Shipetote. ¿Por qué? Porque ofrendan su cuerpo al momento de dar un hijo, transforman su cuerpo, su sexualidad, ¿sí? Para los que somos hombres, quizá no experimentemos ese dolor, pero nuestras mamás, sí, ¿verdad? Y a veces eso se nos olvida. Se nos olvida de que, pues ellas realmente dan la vida, ¿no? Son las únicas. Los hombres no. Bueno, regresando a esto, tenemos a nuestra gran madre Mayahuel, pero también tenemos aquí las cuentitas que nos habla de las experiencias que va obteniendo la abuelita, la mujer. Aquí tenemos todo de color rojo con amarillo, tanto en su quechquemitl, en su cuey, nos habla de eso, ¿no? De que realmente ella sabe con los pies en la tierra quién es y está dispuesta de aceptar su rol, ese rol de mujer, ese rol de crear, de hacer florecer, ¿sí? La mujer, vea, esta misma ofrenda que ella da también lo está poniendo en este contenedor, en ese contenedor. Dice, bueno, si tú también traes ese sustento, alimentas esta relación, pues yo también aquí estoy, cumpliendo mi rol. Miren, este es un atadito, ¿verdad?
de flores. ¿Por qué es un atadito de flores? Aquí está, mire, aquí está floreciendo. Estas mismas cuentitas, miren. Dice, yo con mi fuerza de voluntad, con mi trabajo empoderado, también te apoyo. Y también sumo. Y también te correspondo para que estemos juntos, para que trabajemos juntos. Mire, podemos decir que son cuatro cuentitas. Sí, son tres amarillas y uno, vean, y uno color rojo. No, pero ¿qué sería el color rojo? Pues la energía femenina, ¿no? Dice, pues también yo aquí estoy. Y vean sus ojos. La posición de los ojos nos dice mucho, hermanitos. Por eso en alguno de los ejercicios de introducción, no fue de introducción, fueron los primeros ejercicios nahualicos, fueron 20, que les decía, cuando nosotros movemos los ojos, podemos dar información con los ojos, podemos comunicarnos con el movimiento de los ojos. Sí, y vean sus ojitos, ¿no? Y vean los ojos de la energía masculina. Son diferentes. Para que podamos entenderlo, debemos de ejercitar esos ejercicios, de realizarlos. ¿Por qué les pido que lo hagan? Porque en su momento, ustedes, en algún momento les van a pedir ustedes, supe que tú tomaste el curso de amarre de tilma. ¿Me puedes hacer la ceremonia? Híjole, pues sí, pero mejor le digo al maestro que él lo haga. No, ustedes, hermanitos, ustedes. Yo lo sé que es mucho trabajo. Sí, sí. Que tengo que hacer este trabajo, que tengo que hacer mi trabajo que me corresponde para traer al sustento de la casa. ¿No? Claro, pero acepté esa responsabilidad, acepté esa iniciación. Que si- ¿Y qué pasa si ya no quiero seguir? No, no pasa nada, hermanitos, no pasa nada. ¿Mm? Entonces, nos habla de esa responsabilidad, hermanitos, de ir aprendiendo. Dentro de su Quechquemil vemos los colores, miren, amarillo, pues ese jade de Chalchihuitlicue, de Xipetotec, de la energía de Tlazocteotl y Tlazolteotl. Pues, miren, su collar, su collar de jade, pero con las marcas de Coatl, miren, esos rectangulitos de Coatl. ¿Pero qué tiene que ver Coatl con Chalchihuitlicue? Para eso estudiamos los Tonaltin, ¿se acuerda? Chalchihuitlicue, su regente, es de Coatl. Hay algo interesantísimo, mire. En los 20 Tonaltin, en los 20 nombres del día, el Tonali es Coatl y su regente es Chalchihuitlicue. Y como señora de la noche, la señora de la noche es Chalchihuitlicue. ¿Es un agualito? ¿Quién es? Coatl, ¿no? Pero ¿por qué? Por eso yo en algún momento les decía, dice el abuelito, pues dale la ofrenda a la serpiente. ¿Cuál serpiente? Pues al manantial de agua. Es un coatl, es una serpiente. Se ha perdido ese conocimiento de unos abuelitos. A mí me lo platicaba mi mamá y mi papá, que había un señor, ahora que vienen los tiempos de lluvia, él hacía un collar de cempasúchil
Y allá desde la entrada del terreno donde le corresponde a este pueblo, dice, él se paraba en la piedra, le rezaba a ese Xochicóscar y le hagan de cuenta como si lo lazara, ¿no? Lo avienta, cae y este río pasa mansito, suavecito. Ni se metía en los terrenos de regadío, ni se metía aquí al pueblo a destruir, ¿no? Pasaba. Terminando el terreno del pueblo, allá sí hacía destrozos, hacía. Pues sí, pues es un río muy caudaloso. Entonces, por eso es que esto lo vamos a encontrar mucho en las imágenes, en el Amochli, porque es desde el pensamiento filosófico de la sabiduría de los abuelos que Coat y Chalchihuitlicue están súper unidos. Ahora bien, por eso nuestro cuerpo es parte del Coat, ¿no? Entonces, al tener esto, pues nos habla de una transformación, de un fluir, tanto como el hombre como la mujer, vean. Tienen este cóscar, ¿no? De fluir. El color rojo, miren, está presente el color rojo, más en la mujer, esta parte. El topiltzin, la fuerza de voluntad de servir. El hombre lo tiene más pequeño, el color rojo aquí en su cuello, y la mujer, miren, lo presentan de forma más grande, porque está súper dispuesta a servir, a ayudar, a que esta relación funcione, a que esta unión funcione. Vean, en su oído está súper empoderado, pero vean, tiene la cuentita de jade, el hombre tiene de color blanco, pero ella tiene el color jade, que habla de transmutar, de fluir, de ir eliminando cosas que no necesita escuchar. Porque al tener muy potencializado su percepción, su intuición, ¿eh? Hay cosas que simplemente no hay que hacerle caso, ¿no? Es lo que le podemos decir a la hermanita que haga esta unión. En todo su tocadito, miren, pues es el color del cabello, ¿no? El color negro. Al mismo tiempo podemos encontrar en su tocadito, vean, este sí es algo interesantísimo, miren. ¿Han visto este tipo de ataditos de tocadito? ¿Con quién lo han visto? Este, blanco y negro, ¿no? ¿No? Con Tlahuitzcalpantecutli. Este tocadito lo tiene. Con Xiutlecutli. Este tocadito. Claro, ella lo tiene desde su cabello. Es interesantísimo porque ella está muy empoderada con la luz, con el conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí está, miren, la lesna de hueso y, y la lesna del maguey. Por ahí le encargamos a alguien que está haciendo dibujitos. Este, esta lesna de maguey, vean que también es el mismo que está aquí. Son los dos que están aquí, miren. Tienen el mismo, miren, este el color rojo, aquí también lo tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que nos simboliza? ¿Qué es lo que nos dice? La madre naturaleza, como las plantas de la medicina, debemos de coincidir, debemos de unirnos, debemos de pensar de una u otra forma, pues igual, ¿no? Tiene la lesna de hueso muy grande en su cabeza, en su tocadito, mientras que el hombre lo tiene en la mano, ella lo tiene más en el pensamiento, en el pensar, mucha fuerza de voluntad, ¿sí? Porque pues a veces hay que actuar con mucha inteligencia,
más ellas, las mujeres, en este caso nos dice. En medio, vean este tocadito, un conito que va hacia arriba de color amarillo. Este conito ustedes también ya lo conocen. ¿Con qué energía lo hemos encontrado este cono? Ujú, Chipetote. ujú. Con Shipetotec. ¿Quién más? Que no es de color amarillo, ellos de otro color. Por ejemplo, negro, con quetzal, Yeyecas. con yeyecatl. ¿Qué mano necesitas, Ocamati? Con yeyecatl, con quetzalcóatl. ¿Mm? Al estar muy empoderado, ella es, y de color amarillo, pues tiene esos pensamientos, ¿no? Inclusive ese mismo está atado que Tlahuizcalpantecutli habla de luz, de conocimiento, de saber iluminarse ella misma e iluminar a su pareja. Sí. A veces subestimamos que la mujer no es inteligente, sí es inteligente, es muy inteligente, ¿no? Pero a todo esto, ella, miren, en la frente de su tocadito podemos encontrar esta flor escondido, pero es parte del conito. Sí, es parte del cono este de Quetzalcóatl y de Xipetote. Entonces nos habla pues de un pensamiento, de un caminar en armonía entre los dos. Pero nos muestra, miren, este lo hemos encontrado en los Yogualtlecufti, ¿se acuerdan? De los señores de la noche. Ojo, si ustedes revisan las imágenes, son como dos que presentan este tipo de imagen. Este es el espejito de obsidiana. Tenemos un corazón, tenemos el conocimiento, la base del conocimiento, el color amarillo, el espejo de obsidiana, la fuerza de voluntad, y ese conocimiento y fuerza de voluntad debe de servir como medicina. Por lo tanto, y está al lado de la mujer, nos dice de la energía femenina, trabaja esta parte del autoconocerse, del conocerse a ella misma. Su base es la inteligencia que conoce mucho a ella, que sabe cómo puede actuar en una discusión, una discrepancia que exista en la pareja, porque existe. Hay. Sería mentirnos decir, no, es que en una pareja siempre es felicidad. No, es lo que se persigue, sí, se persigue una armonía quizá, pero también va a haber momentos difíciles que eso va a fortalecer esta relación, ¿no? Podemos, podemos entenderlo entonces, miren, que este mismo conocimiento, esa conciencia de ella misma, con su fuerza de voluntad, actuando desde el corazón, es la base que ella va a elevar esta relación. Miren, este que está aquí, aquí está su atadito, miren, desde color amarillo, este conito, que está cubierto por estos ataditos de blanco y negro, sí, pero miren, este acá, ese es mismo, está conectado con este conito de Quetzalcóatl, también con Xipetotec, ¿verdad? La energía muy hermosa. Ahora bien, es un poco la lectura que les podemos dar a las personas, las ofrendas de ayuda, ayuda mutua. El hombre siempre está dispuesto aquí en ayudar. Dice, pues órale, aquí está, mira el sustento en esta relación. Pero es necesario leerles a las personas esta imagen. Sí,
Si hace el amarre de tilma, recortar esta imagen, ampliarlo y en esa ceremonia ponérselo allá. Ponerlo allá donde va a estar la ceremonia, decirles, esta es su bandera, este es su pantli, eso es lo que deben de tener presente para poder trabajar, ¿sí? Y esto les va a recordar cómo van a irse encaminando en este trabajo, que no es nada fácil, claro que no, ¿eh? Pero también hay que aclararle que es el Tetzahualistli. ¿Qué es Tetzahualistli? Es el presagio, es la predicción que les tienen preparado para ellos, ¿sí? Para ellos dos que se unen. Pero pueden decir, sí, pero pues nosotros no queremos seguir esto, solo queremos la fiesta. Ah, bueno, yo les doy esta predicción, cómo van a vivir esta vida, las cualidades de mujer y hombre que van a unirse, que van a, ahora sí, como decimos, el amarre de tilma, ¿no? De unirse. No es, yo he visto, y bueno, no por juzgar, no por decir es que eso no está bien, es que así como lo hicieron no debería de ser, ¿no? Que en un amarre de tilma, pues sí, se hace la salmanal y todo el festejo, se amarran al hombre y la mujer, ¿no? Y entonces, pues el otro, tienen que pasar por un arco de flores y dice, bueno, ahora van a pasar por ese arco, ¿no? Así ataditos, ¿no? Pues cada quien quiere jalar por otro lado, el otro le dice para acá, no, al estar amarrados, ahora van a estar juntos, tienen que platicar y coordinarse para caminar juntos, ahora son uno solo. Es muy bonita esa reflexión que hacen, bueno, que yo presencié un amarre de tilma de esa manera, es muy hermoso, pero es mucho más profundo si les explicamos esta imagen, ¿no? Y no estaríamos, quizá, híjole, a lo mejor el abuelo, pues nomás lo inventó, creyó que así debería de ser, ¿no? Ahí está escrito, porque eso sucede a veces. Y dónde está escrito lo que usted dice? ¿Cuáles son sus fuentes? Pues ahí está, en la Mostly Borgia, ahí están las ceremonias, ¿sí? Que habrá quien nos desacredite, diga, no, es que, no, ahí está. Para cualquiera que lo quiera estudiar, vamos. Sí lo puedo aprender, cualquiera lo puede aprender, sí, cualquiera lo puede aprender. ¿Por qué? Ahí está la guía. Solo es entenderle un poquito más de cómo leer estos Amoshti, cómo traerlos a esta vida cotidiana. Sí, pero pues eso lo hacían, ¿desde cuándo? Desde... ¿Y puede funcionar ahora? Sí, sí puede funcionar. ¿Y cree usted que es factible? Claro. ¿Por qué crees que el matrimonio, la unión de tu abuelito y abuelita tardaron? Y tú te casas, te juntas a los 2, 3 años. Creo que esto no funciona. Nos divorciamos. ¿Qué es válido? Sí. Pero ¿saben lo que creo que a veces hace falta? Pues es esa fuerza de voluntad de los dos, ¿no? Pero los dos ir caminando, ir forjando este sendero. Ujú. Sí, hermanitos. No sé si alguien quisiera enriquecer esta información, que es muy vasta, es muchísimo, pero de manera general podemos explicarlo de esta manera. No olvidemos el cabello de color amarillo, gris o blanco significa, ¿verdad? Hay información.
ahí presente. Ujú. ¿Nos escuchamos? O si creen que todo es todo lo que a lo mejor asimilar un poquito, ¿sí? Bueno, si no hay otra información, les presento este otro, que también es otro contexto, hermanitos, ¿sí? Hay algo interesantísimo en esto que quiero presentarles el día de hoy. Y bueno, también dejarles como tarea. Yo sé que ustedes son muy observadores de cómo trabajarlo, ¿sí? De cómo trabajarlo, de cómo interpretarlo, de cómo presentarle a las personas que vamos a hacer el amarre de tilma. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que aprender? Porque yo no puedo estar al mismo tiempo en diferentes lugares. Puede que alguien me diga, oiga, yo estoy en Querétaro y quiero un amarre de tilma. Está bien, hagan los preparativos. Ahí tenemos la hermanita Regina, hagan los preparativos allá con el hermanito Enrique, ¿verdad? Pónganse de acuerdo a que hagan esos procesos. Pero es que usted quiero que usted venga. Sí, yo la mera fiesta llego allá al mole, no se preocupe, ¿no? Pero ya los preparativos los viene haciendo la hermanita. O allá en California, algunos hermanitos que ya están allá, en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, pero queremos que usted nos explique. Sí, lo podemos hacer. Llego un día antes, nos ponemos a platicar justamente nada más de esta imagen. ¿De acuerdo? Sí. Mi intención es que ustedes lo hagan, ustedes lo presenten y claro, si ustedes lo quieren así, no, pues es que lo aprendí del maestro tal, ¿no? Y si dicen, no, pues es que este es así. ¿Y de dónde usted sacó esta información? De la fuente, ahí está la muestra, ¿no? Entonces, vean esta información. Algo importantísimo, sí, ¿no? Se encuentra muy, 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 muy presente como ofrenda Tlazol, Tlazoteo. Pero ¿por qué Tlazoteas? Vean las madejitas que tiene esto luego en su tocadito de Tlazoteo. Por eso es importante ir observándolo, ¿verdad? Ah, pero encontramos que aquí la energía femenina son cuatro y del hombre son, veamos, mire, ¿verdad? Aquí tenemos 5 y 5, 10 más 4, 14. Pero puede ser que la mujer sea 4, hombre 5 o 5, ¿eh? De esa manera podemos 14. Los dos suman 14. Pero así como está, así debe de ser. No, si son 14, lo dividimos a la mitad, puede ser que sea 7, 7. ¿Mm? Ahora bien, veamos este contenedor, ¿sí? De esta pequeña ollita rota. De ahí no emana nada, pero de este lado está un molcashit que está tirado y está ahí entrando la serpiente, la energía de la serpiente. Podemos entenderlo que esta serpiente atraviesa día y noche para llegar a este contenedor, ¿verdad? A este el molcashit de color amarillo, que tiene toda una connotación, sí. De manera general, podemos decir que en esta unión va a haber, va a haber muchos procesos, va a haber mucha fuerza de voluntad para poder lograrlo, ¿sí? Porque vean, ¿no? Desde la posición en que están.
Vean al colofli, al alacrán, está elevándose hacia arriba. Recuerde que el alacrán, su nahualito es Xiuhtecutl, el abuelito fuego, el centrador. Para que esta relación funcione, los dos tienen que poner mucha fuerza de voluntad. Los dos pueden llegar a contaminar esta relación y querer seguir su camino. Sí, sí. Así como nos lo muestra aquí, miren, ¿no? Es el mismo, es el mismo coyotito. Coyote, decían un hermanito, no son venados. Mm, podemos verlo como un venado, o como un coyote, o como un conejo. Tienen ese desdoblamiento. Sí, hermanitos. Ahora, aquí lo importante es cómo le explicaríamos a estas dos personas este trabajo. Va a ser una relación muy inestable. Sí, va a haber mucha pelea, muchas discrepancias, muchos desacuerdos, pero, pero si empoderan a esa centralidad, a centrarse en esa relación, puede lograrse, ¿sí? Puede lograrse. ¿Por qué? Porque justamente, miren, no tienen ningún taburete donde estén sentados. La mujer no está sentadita. Decía, decía una abuelita, ¿ya te juntaste? ¿Ya te casaste? Siéntate, siéntate a luchar por lo que tú acabas de hacer. No que tantito te regañen, ya te vas corriendo, no, ya me voy. Ya estás amenazando con que ya te vas. Y es lo que nos presenta aquí. No tienen, no tienen ninguna base que estén sentaditos o que estén de frente, porque justamente es lo que necesitamos, ¿no? Estar de frente y platicar y ver nuestras diferencias. La mujer, pues va viendo por otro lado. Al igual el hombre camina, solamente voltea a ver, ¿no? Su camino, su camino no es congruente con lo que piensa y con lo que hace, en primera. Es lo que nos está mostrando. Sus acciones son otras y su pensamiento es otro, ¿no? Lo que en alguna vez alguien me decía, si estás aquí, disfrútalo el aquí, como decimos, el ashkan guanica. Si estás aquí, pero tu mente está a otro lado. Estás comiendo, pero no estás disfrutando este momento que me estoy deleitando con este alimento. No, mi mente está a otro lado. Yo estoy a otro lado. Estoy en esta relación, pero estoy pensando en otra persona, ¿no? Por eso es que miren, la mujer también está viendo otro lado. El hombre, pues también lo sigue con la mirada, pero la mujer no le corresponde con la mirada. Sí, es algo interesante en esta relación, sí. Vean aquí el sustento, del sustento da las tres mazorquitas como el sustento. Él también da un sustento florido. Ah, pero entonces, ¿por qué dices que hay muchas discrepancias, hay muchas discusiones? ¿No hay congruencia? Bueno, es lo que nos dice, si la mujer se pone consciente, da como ofrenda este sustento, el hombre tiene que dar su sustento florido, puede funcionar.
pero tienen que trabajar armoniosamente, tejer todas estas uniones. Su ofrenda, la base de su ofrenda debe de ser, pues, guiarse juntos. ¿Por qué guiarse juntos? Vean, esta madejita que ustedes ven no tiene nada de hilo. Es la misma madejita que está aquí, miren, es esta, pero no tiene nada de hilo. Tiene el conocimiento, sí, pero no tiene cómo tejer esta relación. La mujer sí, pero pues tampoco pone mucho interés, mucho, porque está viendo otro lado, ¿sí? Se complementan como la mujer como el día, el hombre como la noche, sí, pero hay que trabajarlo. Por eso el alacrancito lo pone así en sus manitas, día y noche. Únanse en uno, pero esa unión también tiene esa parte, tiene el aguijón, tiene el poder de autosabotear, autodañarse en la pareja, ¿no? Se tiene conocimiento de que tiene vida, esta unión está vivo. Si lo alimentamos, lo fortalecemos, como si fuera una plantita, va a florecer y va a dar semillas, y si no. Ahora bien, pueden decir los hermanitos, híjole, pues no me gusta tanto esta imagen, me gustaría, ¿no? A lo mejor me gustaría más esta imagen que está aquí, ¿sí? Esta no, esta que está aquí, ¿no? ¿Podemos decirle adelante? Sí, podemos, claro. O esta, miren, una de las más hermosas también. Adelante, ¿lo quieren hacer? Sí, pero no se olviden que su relación está destinado a esto. Que lo pueden cambiar, claro, va a depender del trabajo que hagan ustedes. Pueden que se convierta en un presagio de una relación armoniosa. Sí. ¿Por qué? Porque tienen sol y noche. Es el complemento, la complementariedad. Porque puedes ofrendar flores, porque también puedes dar el sustento. Entre los dos lo pueden hacer. Por eso les ponen el colote y el alacrán. ¿Pueden revertir esto? Sí, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. ¿Sí? Solo necesitamos estar en armonía. Tejer esta relación. Tejer nuestra energía, nuestro sustento, el sustento emocional, el sustento energético. Los dos tienen mucho poder, ¿sí? Y eso hace que a veces también haya discrepancias. Por eso tienen un poder de un animalito en la cabeza, ¿sí? ¿Por qué les digo que es coyotito este? Por esta franja que tiene el coyote. Si ustedes han visto esta franjita, es de un coyote, del coyotito, ¿no? En el cual, pues nos habla de eso. Es tiene la energía de ese coyote, la astucia. Y eso a veces, pues, fractura la relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque al saber mucho, también dice, no, yo no necesito de ti. Pero también es válido que les digamos, pues apliquemos la humildad de decir, bueno, yo sé que me estás diciendo lo que tú me dices, pues no eres tan congruente, pero bueno, vamos a vivir en esa centralidad. Justamente el colote es lo que nos dice, ¿sí? Yo sé que hay cosas que dices, que haces, que no van conmigo, pero pues yo te acepto.
pongo en esa centralidad. Tal vez hay cosas mías que tampoco te agradan tanto. Y si tú me aceptas, vamos aceptándonos, ¿no? Los dos tenemos ese gran cualidad, ese poder. Pues unámonos, ¿no? Vean, al hombre está todo de color negro, es más espiritual, decía un hermanito. Pues esta imagen muestra justamente de los que retomamos este camino, ¿no? A veces nuestro Ishnamik no le interesa esto. Y nosotros, pues sí, o sea, nos interesa, nos fascina todo esto, pero pues volteamos a verla, oye, mira, mi caminar me llama a esto, pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Similar se refleja algunas cosas en mi camino. Sí, hermanito, sí. Al principio había ese desentendimiento, ¿no? Soy es, ¿no? Te vas, ya no hay mucha convivencia, un mes, 2 meses, un año. ¿Qué pasó? Bueno, platicándolo en esa centralidad. Bueno, a mí me gusta todo esto. Quizá a ti no te llame la atención, pero respeto las actividades que a ti también te gustan hacer. Y es eso, ¿no? Es ese Xutle estar conscientes de que así una relación. ¿Existen? Claro que sí. Pero bueno, ojalá me ayuden a hacer esta interpretación, este trabajo, que sería genial, hermanitos. ¿Sí? El día lunes estudiaríamos esta imagen en la noche. ¿Sí? A ver, permíteme para que no les falle yo. Día sábado 20, domingo 21, sí, el lunes 22 en la noche. Un poquito desvelado vamos a andar, pero vamos a terminarlo, ¿no? El lunes en la noche estudiaríamos esta imagen. Y bueno, ahí les encargo que podamos estudiarlo. Y en la madrugada del martes haríamos nuestra práctica nahuálica. Ojo, necesito que ya tengan su espejito de obsidiana, su jicarita, su platito con el espejito de obsidiana, porque lo vamos a ocupar, sus velitas, su copalito, ¿sí? Oiga, y podemos ocupar nuestro Ishayak, ¿no? En este ejercicio vamos a ocupar este rostro, trabajarlo. El segundo ejercicio, ahora con la máscara, sin máscara, con esta máscara, sin máscara, lo vamos a ir uniendo. ¿Por qué? Para autorreconocernos el poder que tenemos. ¿Sí? Y bueno, este, este enero, el siguiente, la siguiente veintena, que es Panquetzalistli, iniciaremos 2 cursos conmigo. De creación literaria y una también muy fuerte, ¿eh? Trabajo con los señores de la noche. Son 2 cursos conmigo. De náhuatl básico y náhuatl segundo nivel, ¿sí? Para que se vayan preparando y para que vayan pensándole, no, pues sí le entro, no le entro, ¿no? Algunos ya trabajaron con el nivel básico, ahora viene el nivel, el segundo nivel del náhuatl. Para los que no pudieron estudiar este nivel básico, vamos a ver que lo dé el curso el maestro José, ¿no? Entonces, de esa manera estaríamos trabajando, hermanitos, estos 4 cursos. Iniciamos en enero. Este diciembre terminamos este curso, ¿verdad?
de amarre de tilma, seguimos con las prácticas nahuálicas, que en la próxima semana lo haremos el día martes y viernes. Dos prácticas por semana, ¿sí? Esperemos que terminemos en enero estas prácticas nahuálicas, que son 13. De ahí los hacemos de manera en la ensoñación, para ir programando un curso más que es de sanación a distancia, ¿no? ¿Qué es de sanación a distancia? Mañana les voy a platicar cómo podemos sanar estando aquí y viajar en ensoñación e ir a sanar. La medicina, la sanación, es parte de los 4 pilares del Nahuali. Ensoñación, medicina, palabra florida y la geometría sagrada. ¿Sí? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Enseguida les envío la plegaria para el día de mañana. Un señor del día muy poderoso, Quetzalcóatl. ¿Sí? Bueno, hermanitos, o al menos si tuvieran algo que compartir, los escucho. ¿Sí? Ujú. ¿No? Sí, es Quetzalcóatl. El volátil es Huexolotl. Gema Temastiani, sí, es Quetzalcóatl, número 9. Sí, el número 9, regente, Tlaloc, nuevamente. Sí, hermanitos. Bueno, entonces, Timoitasque Mosla, Matimosehuica. Nos vemos mañana, hermanitos. Tazo Kamati ¿Qué van, Temastiani. Ogniva? Bueno, Buenas pues, noches a Tazokamati todos. Muchas Temasiani. gracias. Muchas gracias, hermanitos.